Ahora vamos a pasar con nuestra querida también doctora Juanita Navarrete, quien nos va a hablar acerca del panorama actual de enfermedades raras. Adelante, doctora Juanita, por favor. Entonces, bueno, lo importante, como digo, es pensar, sospechar para poderlas detectar, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. En la que sigue, por favor. Entonces, el primer día fue celebrado del concepto de lo que es una enfermedad rara. ¿Por qué rara? Bueno, porque en ese momento eran poco frecuentes, entre más estudiados sabe que son más frecuentes, entre más se sospecha, más se ha reconocido, ¿no? Y el primer día en celebrar las enfermedades raras fue el 29 de febrero de 2008. Empezó en Europa con 18 países. ¿Por qué se escogió este día? Bueno, porque este día no siempre lo tenemos. Es un día poco común, lo tenemos cada 4 años, por eso es un día especial para las enfermedades raras, y los años que no tenemos 29 de febrero se celebra el 28. La que sigue, por favor. El primer día, lo que les decía, y todo definición de enfermedad rara. ¿Qué es una enfermedad rara? Todo depende de quién lo diga. Por ejemplo, en Estados Unidos se decía, 1 de cada 200,000 pacientes tiene una enfermedad rara o poco frecuente. En Europa, la frecuencia, 1 en 250,000, hay 250,000 pacientes, perdón. En Estados Unidos es 1 en 2,000, porque en esa época se había detectado como 200,000 pacientes. En Europa dijeron que es 1 en 2,500, en Japón igual 1 en 2,500, y finalmente se llegó a un consenso general por la Organización Mundial de la Salud y se quedó que era de 1 en 2,000 la frecuencia. La que sigue, por favor. Entonces, toda aquella enfermedad que su frecuencia sea de 1 en 2,000 o mayor se conoce como una enfermedad rara, ¿no? Entonces, hasta la fecha hay más de 6,000 enfermedades raras identificadas, ¿no? Esta fue la última estadística del 29 de febrero del 2020. Entonces, en cifras tenemos, bueno, que hay alrededor de 300,000 pacientes con enfermedades raras en todo el mundo, que ya se ha diagnosticado alguna de estas enfermedades raras. Quiere decir que el 5% de la población mundial tiene alguna de estas enfermedades raras. Esto es igual a 1 de cada 20 personas tiene una enfermedad rara. 72%, que es muy alto, de estas enfermedades raras son de origen genético, quiere decir que son de origen hereditario, y el resto son causadas por infecciones bacteriales o virales, alergias o causas ambientales, o en algunos casos cáncer. Entonces, lo que les decía, el 72% son de origen genético y son enfermedades raras, y empiezan en la niñez, la importancia de detectarlas temprano. 3 de cada 10 de estos niños no alcanzan a celebrar su quinto cumpleaños. O sea, muchas de esas son devastadoras y no se diagnostican y tratan temprano. Estos niños no van a vivir más de 5 años. Solamente el menor de 5% tienen tratamiento específico. El desarrollo de drogas huérfanas tarda alrededor de 10 a 12 años. Y se estima que cada año se suman de 8 a 12 nuevas drogas huérfanas. Afortunadamente, cada vez hay más drogas para tratar oportunamente estos pacientes. Entonces, bueno, ya quitaron esta, pero bueno, esta es 38% aquí ven, está en el cáncer, 23% son enfermedades genéticas, pero de origen metabólico, 15% son trastornos de la sangre y 24% son de otras, de todas. La que sigue, por favor. Entonces, en México, ¿qué pasa en México? El 29 de junio del 2023 se publicó en el Diario Oficial de Federación el acuerdo por el que se reconoce las enfermedades raras incorporadas en la clasificación internacional de enfermedades emitida por la Organización Mundial de la Salud. Y este fue un gran paso, porque ahora todas las enfermedades raras que estén reconocidas por la Organización Mundial de la Salud también están reconocidas en nuestro país como enfermedades raras. Y por lo tanto, se podrá hacer un diagnóstico oportuno, dar el conocimiento, y para las que haya tratamiento oportuno. ¿Cuál es la odisea diagnóstica de estos pacientes? En Estados Unidos tardan en promedio de 7.6 años los pacientes en recibir un diagnóstico.
O sea, de que se sospecha hasta que llegan por eso se llama odisea diagnóstico, van de médico en médico en médico hasta que finalmente alguien ya, tiene esta enfermedad. Entonces, en general, estos pacientes visitan 8 médicos en promedio en su odisea diagnóstica. Reciben de 2 a 3 diagnósticos erróneos previos a recibir el diagnóstico correcto. Y menos del 50% de los pacientes tiene un diagnóstico molecular. Entonces, ¿qué es el asesoramiento genético? Porque como les decía, gran parte de ellas son de origen genético, es asesorar e informar acerca de las decisiones informadas, aprender a vivir con el riesgo y la búsqueda, que es muy importante, de familiares potencialmente en riesgo de tener la enfermedad o de tener hijos con la enfermedad. Entonces, en el asesoramiento genético hacemos el diagnóstico, le damos a la pareja riesgos reproductivos y hacemos exámenes de pesquisa o tamizaje de esta enfermedad para poderla detectar, haciendo exámenes predictivos también o presintomáticos. Es muy importante o sea, los equipos multidisciplinarios, ¿no? No es un solo médico el que trata a estos pacientes. Muchas veces pongo aquí yo central genética, no porque yo soy genetista, sino porque generalmente cuando son enfermedades genéticas es el genetista el que hace el diagnóstico. Pero ¿quién es el que hace el tratamiento integral? Pues todos los médicos, ¿no? Desde el pediatra, que es con quien el niño está yendo, o ya en adulto en medicina interna, pero como involucra muchas enfermedades, bueno, desde las enfermedades raras, los que requieren cirugía temprana, hasta cirugía general, nefrología, dermatología, patología, ginecología y obstetricia, alergia e inmunología clínica, endocrinología, medicina interna, oncología, porque muchos son cánceres raros, hematología, gastroenterología, otorrinolaringología, oftalmología, ortopedia y rehabilitación. Estos pacientes muchas veces hay no solo que operarlos, sino darles toda una rehabilitación, cirugía plástica, neurología y neurocirugía. Y acuérdense siempre que dice, solo somos raros, pero juntos somos más fuertes. Pensemos en Cebras México. ¿Por qué? Porque esta acción, ya les dije, bueno, todo el equipo multidisciplinario de los médicos, pero ¿de quién depende la concientización? Obviamente de los médicos, pero muy importante es la organización de los pacientes, son ellos los pacientes los que nos dicen cómo se sienten, cómo van, son los que se han organizado para hacer una concientización al público y a nivel general, y obviamente también el gobierno e industria farmacéutica, porque son los que están desarrollando estas nuevas drogas, los que están investigando y que también debemos entre todos llegar a un acuerdo para concientizar para detectar oportunamente y cuando sea el caso, tratar oportunamente a estos niños. Muchas gracias.